a todos los buscadores de la verdad, a quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente, y a aquellos que, como los arquetipos del tarot, caminan por el sendero de la transformación. Sean todos bienvenidos a un nuevo espacio dentro de esta estación Radio Pasión US, a un rincón donde la magia se encuentra con las palabras. Y hoy nos vamos a un viaje distinto, un recorrido íntimo y simbólico por los arcanos mayores del tarot. Estas cartas que muchos conocen por sus imágenes misteriosas y su carga espiritual, que te contaremos aquí de una manera diferente. No como predicciones, sino como relatos. Cada carta es un arquetipo, una historia en sí misma, un espejo del alma humana. Y para acercarnos a su esencia, les voy a compartir en diferentes cápsulas breves cuentos inspirados en el profundo significado de cada uno de los arcanos mayores, en sus luces y sus sombras, y también, por supuesto, en sus enseñanzas. El tarot ha fascinado a generaciones por su capacidad de hablar en símbolos, de conectar con emociones universales y de reflejar nuestro camino. Y a través de estos cuentos iremos conociendo al loco, la emperatriz, el ermitaño, la muerte, el sol y muchos más. Y cada cuento será una puerta abierta a la reflexión, al misterio y a la comprensión. Así que si alguna vez te has sentido atraído por estas cartas, si te intriga lo que representan o simplemente te gustan las buenas historias, has llegado al sitio correcto. Prepárate para escuchar, sentir y descubrir, porque a veces detrás de un símbolo se esconde una verdad que solo un cuento tal vez te puede revelar. Y vamos con la carta número 7 de los arcanos mayores del tarot. Esta carta es el carro. Nos puede hablar de victoria, de superación de obstáculos, éxito, ambición, determinación, fuerza de voluntad, control, autodisciplina, trabajo duro y concentración. Y si nos enfocamos en el lado en que lo tuviésemos que trabajar, nos faltaría un poco de dirección, falta de autocontrol, nos hablaría de impotencia, agresividad, coacción o de estar bloqueado por los obstáculos. Y para conectarnos un poquito más con la esencia de esta carta, vamos a compartir un cuento de Claudia Jodorowsky, de este libro maravilloso que puedes encontrar en Amazon, tan bonito, Los arcanos como guía, tarot y psicomagia. Y como te digo, yo todos mis libros los compro en Amazon, te invito a que ahí los adquieras, es muy cómodo y vas a encontrar muchísimas opciones. Y vámonos con este cuento, El carro, la fuerza del conductor del destino. Tras el paso de los enamorados, donde los destinos se entrelazaron y los caminos se unieron, los dos jóvenes siguieron su viaje en el místico bosque. Habían elegido el camino de la verdad, y aunque su amor se mantenía firme, el destino no los había dejado en paz. En los días que siguieron, ambos sintieron el peso de las decisiones que aún debían tomar, de los desafíos que se les presentaban. El camino no era fácil, pero sabían que cada paso les acercaba más a un propósito mayor. Una noche, cuando la luna brillaba con una intensidad casi irreal, el joven y la joven llegaron a una encrucijada inesperada en su travesía. Era una intersección en el bosque, más amplia de lo que jamás habían visto, donde los árboles se curvaban hacia arriba, formando una especie de arco natural. El suelo parecía rugoso, cubierto de piedras que recordaban las huellas de antiguas batallas. En el centro de ese cruce había una figura que sobresalía, un carro dorado, brillante, con ruedas de obsidiana y tirado por dos caballos imponentes, uno blanco como la nieve y el otro negro como la noche. La joven y el joven se miraron con asombro, conscientes de que este era un símbolo de poder, de movimiento. No era simplemente un vehículo, sino una manifestación tangible de algo mucho más profundo.
y allí, sobre el carro, apareció una figura de porte alto y majestuoso. El conductor del destino, como era conocido en los murmullos del bosque, observaba con una calma inquebrantable. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sus ojos brillaban con la sabiduría de 1000 vidas. La figura era ataviada con una armadura que reflejaba la luz de la luna y llevaba una capa que parecía moverse con el viento, aunque no había viento. El camino que eligieron hasta ahora no ha sido fácil, ¿verdad?, dijo la figura con voz profunda y resonante. El joven asintió y la joven, aunque dudosa, también respondió afirmativamente. El conductor del carro los miró con sus ojos penetrantes, como si pudiera ver hasta los rincones más oscuros de sus almas. Porque en realidad este no es el fin del viaje, continuó. Es solo el principio, es el punto. Todo lo que han vivido hasta ahora será puesto a prueba, porque el verdadero reto no es el amor o la elección, sino el dominio sobre el destino mismo. Con estas palabras, la figura alzó una mano y el carro comenzó a moverse hacia adelante, como si esperara que los dos jóvenes se subieran. Pero no les dio tiempo para preguntar nada más. De repente, las riendas del carro brillaron intensamente, como si fueran hechas de estrellas. ¿Se atreven a continuar?, preguntó la figura al conductor. Los jóvenes intercambiaron una mirada. Sabían que algo les era ofrecido en ese instante. Un viaje más allá de lo que podían imaginar. Nos atrevemos, dijo la joven con la voz firme, aunque su corazón latía acelerado. El joven asintió sin palabras. Sabía que este viaje no era solo físico, sino espiritual. El carro era símbolo de algo mayor, algo que debía aprender a manejar, y eso era su propio destino. El carro avanzó a gran velocidad, guiado por los caballos, pero sin que pareciera haber una dirección clara. El terreno cambiaba rápidamente. Pasaron por colinas rocosas y valles cubiertos de niebla. Cruzaron puentes quebrados y atravesaron bosques tan oscuros que la luz de la luna apenas alcanzaba a filtrarse. En todo momento el conductor del carro se mantenía en silencio, como si observara, esperando el momento adecuado para hablar. El joven y la joven por su parte sentían una mezcla de emoción y temor. Cada instante les mostraba nuevas verdades sobre sí mismos. El viaje en el carro no solo era físico, sino una travesía emocional y espiritual, donde los obstáculos representaban las pruebas internas que debían enfrentar para dominar su destino. Cada vez que el carro avanzaba, sentían como si estuvieran dejando atrás una parte de sí mismos, y al mismo tiempo, como si el futuro se desplegara ante ellos con una claridad que antes no tenían. En un momento el joven no pudo más y miró al conductor. ¿Por qué todo esto? ¿Qué significa este viaje?, preguntó, sintiendo que debía comprender algo más profundo. El conductor no respondió de inmediato, pero al final habló con una voz que resonó hasta en los rincones más lejanos de su alma. El carro es símbolo de control, pero no solo del control externo, es el control sobre el yo interno, sobre las emociones, sobre las fuerzas que nos arrastran. En la vida, todo movimiento es una acción dirigida. La voluntad de actuar, el dominio sobre la dirección de tu destino, es lo que te permitirá avanzar sin perderte. Las palabras del conductor dejaron una marca indeleble en el joven. Sabía que todo en su vida hasta ahora había sido guiado por fuerzas externas. El miedo, la duda, las expectativas. Nunca había asumido el control total de su camino, pero ahora, sentado en el carro, comprendía que era él quien debía elegir la dirección, quien debía controlar las riendas de su vida. La joven, al igual que él, comenzaba a sentir el peso de la verdad. En su corazón había una llamada a tomar las riendas de su propio destino, a conducir su vida con valentía sin depender de las circunstancias. El camino que había elegido, aunque lleno de incertidumbre, le ofrecía algo que nunca había sentido antes, y eso era la oportunidad de ser dueña de su propia dirección. Durante el viaje el carro comenzó a subir una colina empinada, un terreno rocoso y escarpado. Los caballos blancos y negros empujaban con fuerza, pero el joven y la joven sintieron como si las fuerzas del universo les estuvieran presionando para que se detuvieran. En este momento crítico, cuando la montaña parecía más alta de lo que podía soportar,
la figura alada del conductor los miró una vez más. Es en la subida donde se prueba la verdadera voluntad. No solo se trata de llegar a la cima, sino de cómo te enfrentas a las dificultades. Tienes la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve peligroso, ¿o te rendirás antes de que lo logres? Ambos jóvenes se miraron, no había vuelta atrás, no podían abandonar el viaje. La joven respiró profundamente, reconociendo que la vida nunca les había ofrecido un camino sencillo, pero que ahora debían luchar por avanzar, por no rendirse ante el miedo. El joven, con una nueva determinación, tiró de las riendas y junto con ella comenzó a guiar a los caballos hacia la cima de la colina. En ese momento algo dentro de ellos cambió. Ya no eran los mismos. El control que antes les había parecido un desafío ahora era una fuente de poder. El dominio sobre el destino no se trataba de hacer todo a su manera, sino de encontrar la dirección correcta a pesar de las dificultades. Al superar esa colina se dieron cuenta de que habían superado una de sus mayores pruebas internas. Finalmente, cuando el carro alcanzó la cima, el paisaje ante ellos se abrió, revelando un horizonte lejano y brillante. Pero el viaje no había terminado. En la distancia podían ver más caminos, más decisiones, más pruebas por superar. El conductor del carro los miró una vez más y con una voz grave les dijo: este es el viaje de todo ser humano, el desafío de dominar tu destino, de avanzar, de luchar por lo que es importante, sin importar los obstáculos. Tú eres el conductor de tu vida. Con esas palabras, el joven y la joven comprendieron algo fundamental. El carro no era solo un símbolo de victoria externa, sino de la fuerza interna que todos deben encontrar para guiarse a través de la vida. Y mientras el carro desaparecía lentamente entre la bruma, ellos sabían que, sin importar cuán incierto fuera el camino, ahora tenían las riendas firmes en sus manos. Un cuento precioso con un mensaje muy importante, muy espiritual y muy profundo. Porque las cartas, aunque tienen misticismo, tienen una parte que todo ser humano necesitamos para reflexionar en nosotros mismos. Y esto no tiene nada que ver con la religión. Es que nos caiga un poco, como decimos en México, el 20, que nos demos cuenta que al escuchar esto nos podamos identificar y ubicar en qué punto de nuestra vida estamos y qué tanto tomamos las riendas nosotros de nuestra vida o hemos dejado nuestra vida y nuestro destino en las riendas de alguien más o de otras circunstancias. Es muy buen punto para reflexionar. Y así como esta carta, todas las demás cartas tienen significados espirituales, psicológicos, terapéuticos, que sin tener una conexión con algo más, sí tiene una conexión con algo más. No sé si coincidas conmigo. El carro es el triunfo de la voluntad. Te da el impulso para avanzar y conquistar. Significa el movimiento, la decisión y esta dirección que se puede tomar con un propósito determinado. La afirmación del yo, que es la voluntad que avanza y supera los obstáculos, nos puede representar el control de las fuerzas internas opuestas que tenemos, que son y se debaten entre el impulso y la razón. Psicológicamente se podría decir que es la determinación, la autoconfianza y el movimiento hacia la individuación. Espiritualmente es la voluntad alineada con el propósito del alma, el movimiento guiado por el espíritu. Terapéuticamente podría ser recuperar el control de tu vida o tal vez sanar esta dispersión que a veces nos aqueja y afirmar nuestra dirección con más claridad y más confianza, más seguridad. Y te quiero dejar para terminar una afirmación que si te gusta, bueno, la puedes anotar por ahí. Si te sirve, pues aquí te la regalo. Avanzo con valentía.
Mi alma tiene dirección. O podríamos tener otra. Escucho mi verdad, avanzo con amor y sostengo mi camino con sabiduría y confianza. Y hasta aquí esta cápsula de un arcano más de las cartas del tarot, de los arcanos mayores. Espero que te haya gustado el cuento y pues si te gustan todos estos contenidos te invito a que te suscribas gratis aquí en YouTube, en Radio Pasión US, y que sigas la lista de los arcanos mayores y de todo el contenido que puedo presentar para ti en la playlist de Sintoniza con tu Ser. O si te gusta escuchar cuentos, historias, relatos, tengo en otra lista aquí en este mismo canal, Relatos y Leyendas, que son cuentos de ficción, relatos de ficción, pero bueno, con un toque de realidad, a veces un spam, un spoiler de la vida real. Y bueno, muchas gracias por tu atención. Te mando un beso, yo soy Paula Guzmán y te recuerdo que esto es solo mi enfoque, es lo que a mí me sintoniza, lo que a mí me late. Yo tomé un curso de muchos meses con una extraordinaria profesora chilena, llamada María Elena Sarmiento. Y es fascinante ver las cartas del tarot como este punto de referencia para hacernos reflexionar, porque a veces hasta da miedo verlo del lado tan adivinatorio, poner en manos de otras personas tu destino cuando tú mismo puedes tomar las riendas, como en el caso del carro que fue hoy. Te espero en la próxima. Hasta pronto.